Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde las noticias del mundo del espectáculo turco siempre llegan primero. Estoy rebasada de emoción por tenerlos aquí conmigo hoy. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida y les invito a unirse a nuestra gran familia de fans del Dizi. Créanme, no se van a arrepentir. Hoy prepárense porque tengo una noticia que no solo va a encender las redes sociales, sino que podría incendiar el corazón de todos los seguidores de la novela turca. Vamos a hablar de una pareja que se ha convertido en un icono, una pareja que ha robado corazones en todo el mundo, una pareja que genera pasiones y especulaciones a partes iguales, Can Yaman y Demet Özdemir. Sabemos que la química entre estos dos actores es innegable, casi un fenómeno cósmico. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador, una novela que marcó un antes y un después en la televisión turca, los rumores sobre una posible relación sentimental no han cesado. Han pasado años, han tomado caminos separados, ambos han madurado como artistas y como personas, pero la llama de la esperanza nunca se ha apagado para muchos de sus seguidores, quienes se hacen llamar Kandem. Y es que, seamos honestos, ¿quién no suspiró con cada mirada llena de intensidad, cada sonrisa que iluminaba la pantalla, cada escena romántica entre Can y Demet? La conexión que transmitían en pantalla era tan real, tan palpable, que era difícil no creer que algo más estaba sucediendo entre ellos. La complicidad que emanaba era innegable, y muchos se preguntaban si el amor que se veía en pantalla era una simple actuación o un reflejo de lo que sucedía detrás de cámaras. Después de Erkencikus, ambos actores continuaron sus carreras por separado, cosechando éxitos y explorando nuevos horizontes. Demet protagonizó otras series de gran popularidad, como Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Aşk Taktikleri, Tácticas de Amor, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Can, por su parte, expandió su carrera internacionalmente participando en proyectos en Italia, como Viola come il mare, demostrando su versatilidad y carisma, y solidificando su estatus como un galán internacional. Pero la sombra de Erkencikus siempre los ha seguido y los fans, con la pasión que los caracteriza, siempre han mantenido la esperanza de una reconciliación, tanto en la vida real como en la pantalla. Han creado hashtags, han organizado campañas en redes sociales, han escrito cartas a productores, todo con tal de volver a verlos juntos. Y hoy, amigos míos, les traigo una noticia que podría avivar esa esperanza una vez más, una noticia que podría ser la respuesta a las plegarias de miles de fans alrededor del mundo. Así que siéntense cómodamente, preparen sus palomitas, su té turco o lo que más les guste, pónganse cómodos, porque vamos a adentrarnos en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, para descubrir qué es esa noticia que ha sorprendido a Demet y que tiene a todos los fans al borde del asiento, mordiéndose las uñas de la ansiedad y la emoción. Prepárense para un viaje lleno de rumores, especulaciones y, quién sabe, quizás también de una gran sorpresa. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así estarán al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco y no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Cada like, cada comentario, cada suscripción es una inyección de energía para seguir investigando y trayéndoles las noticias más jugosas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, Can Yaman y Demet Özdemir siempre han estado en el radar de los medios y de sus fans, y cualquier movimiento que hagan es analizado con lupa, diseccionado como si fueran piezas de un rompecabezas. Cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública es interpretada y analizada en busca de pistas sobre su relación. En las últimas semanas, han surgido varios rumores que apuntan a un posible reencuentro entre los dos actores. Y no estoy hablando de un reencuentro casual en una alfombra roja o en un evento social, un simple hola, ¿qué tal?, seguido de una foto para las revistas del corazón. No. Estoy hablando de algo mucho más grande, algo que podría cambiar el rumbo de sus carreras y, quién sabe, quizás también de sus vidas personales. Según fuentes cercanas a ambos actores, personas que prefieren mantenerse en el anonimato para evitar represalias, Can Yaman estaría preparando una sorpresa para Demet que la dejaría completamente boquiabierta, sin aliento. ¿De qué se trata esta sorpresa? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde las teorías comienzan a volar y la imaginación de los fans se desborda. Los rumores apuntan a que
Can Yaman estaría negociando en secreto y con sumo cuidado con una importante productora turca para protagonizar una nueva serie junto a Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. Una nueva serie juntos. Después de años de espera, de ruegos y de campañas incansables, podríamos estar a punto de presenciar el regreso de Can y Demet a la pantalla chica. Imagínense la emoción de los fans al ver a Can y Demet de nuevo en pantalla, compartiendo miradas cómplices que traspasan la pantalla, diálogos ingeniosos que nos hagan reír a carcajadas, escenas románticas que nos hagan suspirar como lo hicieron en Erkencikus. Sería un auténtico bombazo mediático, un proyecto que generaría una enorme expectación a nivel mundial, un fenómeno que rompería récords de audiencia y que se convertiría en tema de conversación en todos los rincones del planeta. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Bueno, como siempre hay que tomar estos rumores con pinzas, con la misma cautela con la que se maneja un objeto frágil. Ninguna de las partes ha confirmado ni desmentido la noticia, y las negociaciones podrían estar en una fase muy temprana, en pañales, como dirían algunos. Sin embargo, la información proviene de fuentes confiables, personas cercanas a los actores y a la productora, y el hecho de que ambos actores estén solteros y con agendas relativamente flexibles hace que esta posibilidad sea más factible que nunca. Además, hay otro factor importante a tener en cuenta, el poder del fandom, la fuerza imparable de los fans. Los fans de Can y Demet son legión, un ejército de seguidores leales y apasionados que han demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para influir en las decisiones de los productores y de los propios actores. Han organizado campañas de recaudación de fondos, han creado eventos virtuales, han traducido entrevistas, todo por apoyar a sus ídolos. Si la presión de los fans es lo suficientemente fuerte, es muy probable que Can y Demet se vean tentados a aceptar esta oferta y a darles a sus seguidores lo que tanto desean, verlos juntos de nuevo en pantalla. Pero la sorpresa de Can y Demet no se limitaría solo a la oferta de protagonizar una nueva serie juntos. Según otras fuentes, personas cercanas a Can, estaría preparando una sorpresa personal para Demet, algo que demostraría sus verdaderos sentimientos hacia ella, algo que iría más allá de lo profesional. ¿De qué se trata esta sorpresa personal? Bueno, aquí es donde las especulaciones se disparan, donde las teorías se multiplican como conejos y donde la imaginación de los fans alcanza su punto máximo. Algunos dicen que Can estaría planeando pedirle matrimonio a Demet, aprovechando el reencuentro profesional para dar un paso más en su relación, para sellar su amor de una vez por todas. Otros, más cautelosos, sugieren que Can simplemente estaría preparando un gesto romántico, un detalle significativo para demostrarle a Demet que sigue pensando en ella y que le importa su bienestar, un recordatorio de los buenos tiempos y de la conexión especial que siempre han compartido. Sea cual sea la sorpresa, lo que está claro es que Can Yaman está dispuesto a jugársela toda por Demet Özdemir, a poner todas las cartas sobre la mesa. Y Demet, por su parte, estaría muy receptiva a las atenciones de Can. Según amigos cercanos a la actriz, Demet nunca ha olvidado a Can y siempre ha sentido una conexión especial con él, una chispa que nunca se apagó por completo. El reencuentro profesional podría ser la chispa que encienda de nuevo la llama del amor entre ellos, un nuevo comienzo para una historia que muchos creen que nunca debió terminar. Pero no todo es color de rosa en esta historia. También hay obstáculos que podrían dificultar el reencuentro de Can y Demet, desafíos que podrían poner a prueba su determinación. Uno de ellos es la apretada agenda de ambos actores. Can está actualmente inmerso en varios proyectos internacionales, rodando películas y series en diferentes países, y Demet también tiene compromisos profesionales en Turquía, participando en campañas publicitarias y protagonizando nuevas series. Coordinar sus agendas para grabar una nueva serie juntos podría ser un desafío logístico importante, una tarea titánica. Otro obstáculo es la presión de los medios y de los fans. La expectación generada por un posible reencuentro entre Can y Demet es enorme y ambos actores podrían sentirse abrumados por la atención mediática, agobiados por las constantes preguntas y especulaciones. Además, la presión de los fans para que formalicen su relación podría añadir aún más estrés a la situación, dificultando que tomen decisiones con calma y serenidad. A pesar de estos obstáculos, la esperanza de ver a Can y Demet juntos de nuevo es muy alta. Y es que, como dice el dicho, el amor lo puede todo. Si ambos actores están dispuestos a luchar por su relación, a superar los obstáculos y a enfrentar los desafíos, nada ni nadie podrá impedirles estar juntos, nada podrá evitar que su historia de amor tenga un final feliz. Así que, amigos míos, la noticia que ha sorprendido a Demet
y que ha generado una enorme expectación entre los fans es la posibilidad de que protagonice una nueva serie junto a Can Yaman, y quizás, solo quizás, una sorpresa personal que podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Ahora, antes de terminar, quiero recordarles la importancia de mantener la calma y de no dejarse llevar por la euforia. Como les dije antes, todo esto son solo rumores, especulaciones basadas en fuentes cercanas a los actores, y nada está confirmado. Es importante esperar a que los propios actores o sus representantes hagan un anuncio oficial antes de sacar conclusiones precipitadas, antes de empezar a celebrar como si ya fuera un hecho consumado. Pero eso no significa que no podamos soñar. Claro que podemos soñar. Podemos imaginar cómo sería la nueva serie de Can y de Met, podemos fantasear con las escenas románticas que nos harían suspirar, podemos ilusionarnos con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, felices y enamorados. Y mientras esperamos a que se confirme o se desmienta la noticia, podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado, admirando su talento y apoyándolos en sus carreras. Porque al final, lo más importante es que Can y Demet sean felices, ya sea juntos o por separado. Bueno, amigos míos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, y que les haya resultado interesante y entretenido. En resumen, hoy hablamos de la noticia que ha sorprendido a Demet Özdemir, la posibilidad de protagonizar una nueva serie junto a Can Yaman, y de una posible sorpresa personal que el actor estaría preparando para ella. Analizamos los rumores, las fuentes, los obstáculos y las esperanzas de este posible reencuentro, y les recordé la importancia de mantener la calma y de no dejarse llevar por la euforia. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre esta noticia. ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo en pantalla? ¿Creen que hay posibilidades de que formalicen su relación? ¿Qué tipo de serie les gustaría que protagonizaran? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así estarán siempre al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan la esperanza viva porque los sueños a veces se hacen realidad.